para todos. Es un placer volver a encontrarnos nuevamente en este estudio. Bien decía Martica, educando el alma. Hoy, con el estudio del libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 26, dad de gracia lo que de gracia recibisteis, y veremos hoy los ítems: mercaderes expulsados del templo y mediunidad gratuita. Cuando nosotros estudiamos este Evangelio, nos preguntábamos, bueno, los mercaderes expulsados del templo, y nos dice el Evangelio que vinieron luego a Jerusalén y Jesús, entrando en el templo, comenzó a expulsar de allí a los que vendían y compraban, derribó las mesas de los cambistas y los puestos que vendían palomas, y no consentía que nadie transportara ningún utensilio dentro del templo. Y también los instruía diciéndoles: no está escrito que mi casa será denominada casa de oración, sin embargo vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los principales del templo, sí, es que está como fallando la conexión del cable HDMI. Bueno, continuemos entonces. Jesús expulsó a los mercaderes y les decía que la casa debería ser casa de oración, y ellos la habían convertido en una casa de ladrones. Allí los que eran los principales de los sacerdotes se querían matarlo, dice la lectura del Evangelio en San Mateo y en San Marcos, porque tenían miedo de que él estaba cogiendo fuerza por la maravilla de su doctrina. Y sin embargo, aún así, en ese momento no sabían la dimensión del mensaje que Jesús estaba queriendo dar. En el tiempo de Jesús, en Jerusalén se celebraba la Pascua. Y cuando se celebraba la Pascua venían personas de todos los pueblos vecinos. ¿Para qué? Para celebrar en el templo esas festividades. ¿Qué ocurría durante esas festividades en el templo? Las personas que venían debían traer animales para el sacrificio, con el ánimo de que fueran llevados allí sacrificados para el perdón de sus pecados. De igual manera debían pagar un impuesto, un tributo al templo, por estar allí, por poder participar de esas actividades durante esas fiestas de la Pascua. Aquellos que venían de lejos generalmente no traían la moneda que era la que se manejaba en el templo. Por tal razón, los mercaderes, los cambistas, se hacían en el atrio de ese templo, que era el atrio donde disponían las mesas, y ellos allí hacían el cambio de la moneda. También había personas que miraban los animales que traían, aquellos que no los compraban ahí mismo, si esos animales realmente cumplían con la perfección que se requería para poder ser utilizados en el sacrificio. Se requería que fueran animales en perfecto estado. Por tal motivo, ellos allí tenían un negocio, un comercio, se cobraban unas ganancias
noticias sobre esos servicios que prestaban estos mercaderes. Jesús, pues al ver toda esta circunstancia y cómo se aprovechaban de las personas que venían con el ánimo de, a través de su fe, hacer sus sacrificios, hacer todos estos rituales y el poder ellos participar de esta Pascua en el templo, Jesús toma la decisión de expulsar a esos mercaderes del templo. Y nos dice el Evangelio que Jesús expulsó a los mercaderes del templo, condenó de ese modo el tráfico de las cosas santas en cualquier forma que fuere, porque Dios no vende su bendición ni su perdón, como tampoco vende el ingreso al reino de los cielos. Por lo tanto, el hombre no tiene derecho a cobrarlos. ¿Y será que es muy difícil? ¿Será que es muy diferente el tema de estos pagos, de estos mercados, de estos negocios con la fe de los feligreses o de las personas que asisten a los diferentes cultos, iglesias y doctrinas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay mucha diferencia? No. ¿Por qué? Todo lo cobran. Todo lo cobran. La misa, todas las cosas que se hacen, ceremonias que se realizan, los diezmos que se dan y demás. ¿Y todo por qué? Porque la gente todavía, en medio de la ignorancia, en medio de su desconocimiento, de que Dios da sin pedir nada a cambio, terminan creyendo que comprando, pagando, dando esos tributos, van a obtener la vida eterna, van a obtener el perdón de los pecados, van a obtener la posibilidad de ser prosperados. ¿Alguna vez han escuchado que los van a prosperar? Sí. Hay que sembrar el dinero para que vengan las retribuciones. Sí, así es. Es esto. Entonces, así es, debemos nosotros recordar que estas situaciones y estas circunstancias no dejan de pasar aún hoy, después de tantos años, tantos siglos, después de haber venido Jesús y de haber dado un ejemplo de amor y habiendo Él hecho todo por nosotros sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Entonces, muchas personas lo hacen por costumbre, el pagar esos servicios por costumbre, pero sobre todo lo que considero que no es muy bueno es el hecho de aprovecharse del que no tiene recursos, del que más necesita de la fe, del conocimiento de Jesús, de sus enseñanzas. así es. Así es, entonces es por el desconocimiento, por costumbre, porque las personas aún estamos muy ligadas a esas creencias atávicas que nos hacen a nosotros equivocarnos, querer conquistar sin esfuerzo aquellas cosas que deberíamos luchar por nuestro trabajo, por nuestra moralización. En la segunda parte de este estudio, el Evangelio nos habla de la mediunidad gratuita. Pero para entrar en el estudio de la mediunidad, vamos a determinar aquí si alguien sabe qué es ser medium.
puede comentar qué es ser medio? No le voy a poner la respuesta todavía. ¿Qué es ser medio? Intermediario entre espíritus, el espíritu encarnado. Bueno, un intermediario. El medio, creo yo, es un enlace entre dos personas. El medio es Entiendo entre la parte terrenal y la parte espiritual. Es un intermediario entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Será que ustedes están en lo cierto? Sí. Eso es lo que yo creo que sea. Que es un medio. Entonces nos dice en el estudio de la mediunidad que es la persona que puede servir de intermediaria entre los espíritus y los hombres. ¿Y qué será entonces la mediunidad, queridos hermanos? ¿Qué es la mediunidad? La facultad. Efectivamente, la mediunidad es una facultad existente en los hombres, por medio de la cual los espíritus desencarnados pueden comunicarse con los espíritus encarnados. El medio es la persona y la mediunidad es la facultad que tiene esa persona para poder servir de intermediario. Y en el libro de los mediums, en la segunda parte de las manifestaciones espíritas, en el capítulo 14, dice que el medium es toda persona que resiente en cualquier grado la influencia de los espíritus. Cualquiera de nosotros puede tener esa facultad de una forma rudimentaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que podemos tener presentimientos, que podemos tener, Señor, premoniciones o presentimientos. Por ejemplo, cuando estamos en casa y un hijo está afuera y de pronto la mamá dice, no sé, tipo de presentimiento de que algo pudo haberle pasado o que está pasando por una situación de pronto compleja o alguna cosa le está pasando. Eso es un presentimiento y es una forma rudimentaria de mediunidad. Dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido. ¿Ustedes creen que sí? Ah, bueno, eso es una forma rudimentaria de... Todas dijeron en coro, ¿no? Y los hombres me dijeron que no, entonces lo aceptaron. Entonces es una forma rudimentaria de mediunidad, esa que nosotros tenemos. Pero en este caso, el medio, la mediunidad propiamente dicha, es esa facultad ostensible que tienen algunas personas para poder percibir a los espíritus, sea por viendo, escuchando, escribiendo los mensajes que ellos a través del medio dejan, a través de la psicografía, a través también de la psicofonía, cuando ellos se comunican a través del medio, y demás facultades que se pueden estudiar en el libro de los medios. Todo eso hace parte entonces de lo que es el medio y la mediunidad como facultad. Aquellos entonces que de quienes vamos a hablar son de aquellos medios que tienen esas facultades ostensibles. Y dice aquí el Evangelio que esa mediunidad debe ser ¿cómo? Gratuita. ¿Y qué quiere decir que sea gratuita? Que no cobra. Que no hay ninguna retribución. ¿Solamente dinero? No, Cualquier tipo de ningún. Cualquier tipo de retribución. En el ítem 7, entonces, los espíritus, el maestro Aracate nos dice, los medios modernos, pues los apóstoles también tenían mediunidad, han recibido asimismo de Dios un don gratuito, el de ser los intérpretes de los espíritus para instruir a los hombres, mostrarles el camino del bien y conducirlos a la fe, y no para venderles palabras que no les pertenecen, dado que estas no son el fruto de sus concepciones o investigaciones, ni de su trabajo personal. Entonces, ¿cuál es la función de esa mediunidad? Ser los intérpretes de los medios modernos, ser los intérpretes. ¿Y cuál es la función de esa
a los hombres para mostrarles el camino del mal. Del bien. Bueno, del bien. Y conducirlos a la fe, y no para venderle las palabras que no les pertenecen. Todo lo que Dios nos da, nos lo ha dado de gracia. El cuerpo que tenemos, las facultades que tenemos, de ver, oír, todo esto, todos los recursos que Él nos provee son dados de gracia. Sin embargo, el hombre ha podido trabajar, estudiar, prepararse para desarrollar labores, hacer cursos y demás, por los cuales ha tenido que pagar una mensualidad, un semestre, demás. ¿Para qué? Para poder tener logros intelectuales o habilidades para el trabajo. Pero para la mediunidad no ha tenido que pagar nada. Puede cobrar para todo lo demás, porque es fruto de sus esfuerzos, de su trabajo, de su intelectualidad, pero no por aquello que Dios le ha permitido como una facultad para ayudar en el progreso intelectual y moral de la humanidad. Ahora, eso es independiente de la facultad que la persona posea, porque a veces pensamos, no, pero es que yo no soy medium de psicografía, yo no soy medium, yo no recibo espíritus, así propiamente, pero de pronto somos inspirados, somos intuidos para auxiliar, para ayudar a otros, y estamos nosotros cobrando por esa ayuda. Eso tampoco sucede. No debe suceder en nosotros el cobrar por ningún tipo de facultad que nosotros desarrollemos que sea relacionada con ese don de la divinidad, de esa facultad que Dios nos ha dado como una oportunidad de trabajo, de rescate, de servicio, de esclarecimiento a nuestros hermanos necesitados. ¿Y quién es el primer beneficiado al realizar ese trabajo mediúnico de una manera seria, responsable y correcta? El que sirve de intermediario, porque en primera instancia es él, el intermediario, el que recibe el mensaje, y al recibir el mensaje debe buscar la manera de apropiarse de él y trabajar en esas recomendaciones que los espíritus benefactores brindan a aquellos a quienes se les está dando la orientación. ¿Dónde es el lugar más seguro para desarrollar esas facultades? Para estudiarla, para entenderla y para ponerla al servicio del bien. Casa espírita. El centro espírita, ¿por qué? Tenemos la protección. Hay una protección de un grupo espiritual, Hay disciplina. hay disciplina, Hay hay estudio. estudio, hay preparación, se verifican las comunicaciones. El medium es un trabajador de la casa espírita que cada día se está esforzando por su transformación moral y se está preparando para seguir sirviendo de la mejor manera. Por eso es importante que no se dejen llevar en ningún momento por los caminos de la adivinación, de la superchería, de los lugares donde les ofrecen a las personas la posibilidad de pagar para poder recibir una ayuda, una orientación de un familiar, saber si un familiar está vivo o no, porque eso no es lo correcto, porque ahí no se está actuando dentro de las leyes divinas. Vamos a ver aquí unos ítems de lo que no es una mediunidad gratuita. Uno, cuando les trae beneficios materiales al medium, materiales desde el punto de vista económico. El medium recibe un dinero en efectivo por recibir un espíritu, un mensaje de un espíritu. Ahora, también cuando es usada para satisfacer intereses personales u obtener ventajas a favor de parientes o personas allegadas. Entonces yo soy el medio, yo trabajo en el centro espírita, presto el servicio y de pronto alguien que vino a una atención espiritual, a un tratamiento o algo y que yo pude aportarle mis energías para la ayuda,
La persona queda muy agradecida porque recibió un bien, porque se sintió mejor. Y el medio se aprovecha para que esa persona que tiene contactos o que tiene los medios, de pronto le haga un favor. Ayúdeme a un familiar que tengo aquí, que está sin empleo, que tiene tal circunstancia, o está pasando tal necesidad. Eso es una retribución. No puede ser directamente para el medio, pero es para alguien a quien es su allegado, a quien él estima, a quien quiere y que está recibiendo disfrazadamente un beneficio por un trabajo que él hizo en nombre del Centro Espírita, en nombre de Jesús. Entonces, ¿quién está quedando mal también, aparte del medio? Si él está utilizando el Centro Espírita para realizar estas acciones, está afectando al Centro Espírita también, porque está atrayendo influencias negativas para nuestra casa espírita. A la doctrina también, porque la está haciendo desmentir en sus fundamentos. Cuando es usada para recibir contribuciones en favor de la institución, donde el medio desarrolla la actividad mediúnica, pero que además se la administra y de la cual extrae recursos. Entonces, hay lugares, centros espíritas que hemos tenido noticias de pronto en Brasil, o en otros, o acá en Colombia, en algunos lugares, donde efectivamente el medio era el medio del centro espírita y además era quien administraba los recursos, y la gente decía: no, yo voy a hacer una donación a la casa espírita por el bien que me dio, que me hizo, que me ayudaron, que me asistieron en los momentos más difíciles, y hacen una contribución para el centro espírita, o él la pide para el centro espírita. ¿Y qué hacen? Después van y con esos recursos viven y suplen sus necesidades materiales. Recordamos aquí que alguna vez Chico Javier contaba que él, siendo medio con tantas facultades, en algún momento una persona que recibió una ayuda para una hija que estaba en un proceso de perturbación, y llegó algún día a su casa y tocó y le traía las llaves de un Ferrari para que, en agradecimiento. Y él le dijo: no, esa no es mi labor y no es lo que yo espero, porque ese tributo es para Jesús, el bien que le ha ocurrido a su hija. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es verdaderamente el servicio de la mediunidad al servicio de Jesús. Porque la mediunidad no debe ser cobrada y debe ser gratuita. Porque Dios quiere que la luz llegue a todos, a todas las personas, que todos podamos tener acceso a recibir a través de la mediunidad las ayudas, las orientaciones, las guías. Y miren ustedes que hoy en día se hace muy y cada vez más popular el tema de la mediunidad. La mediunidad, muchas personas tienen facultades mediúnicas, pocas estudian para comprenderla, muchas prefieren evitar hablar del tema o se esconden detrás de sus temores para no expresar y no permitir que esa facultad siga su curso por el desconocimiento. Pero Dios quiere que la luz llegue a todos, que todos sepamos que la inmortalidad del alma es verdad, es una realidad, que nuestros seres queridos que parten al mundo espiritual siguen viviendo, que por la ley de la comunicabilidad de los espíritus podemos intercambiar con ellos, que podemos saber de ellos, que la doctrina nos ayuda a entender y a comprender qué ocurre después de la muerte, a dónde vamos, cuál es la
circunstancias que viven los espíritus después de la muerte, porque todos inevitablemente vamos a pasar por el proceso de la llamada muerte para llegar a la espiritualidad. Y todos tendremos la posibilidad de, a través de la mediunidad y de las facultades mediúnicas, podamos en algún momento comunicarnos con nuestros seres queridos o venir a una atención de pronto a espíritus necesitados si no cumplimos con nuestros deberes, con nuestras labores. Y dice el Evangelio que no está en los propósitos de Dios que el más pobre quede desheredado y llegue a decir: no tuve fe porque no he podido pagarla. No tuve el consuelo de recibir el estímulo y los testimonios de afecto de aquellos a quienes lloro porque soy pobre. La mediunidad no es un privilegio, se la encuentra en todas partes. Es independiente de la moralidad de la persona, es independiente de la condición social, es independiente de cualquier raza o distingo de ninguna índole. Entonces, no es un privilegio. Todos nosotros podemos en algún momento tener contacto con alguien o ser nosotros mismos aquellos que de una u otra manera presentamos algún tipo de facultad mediúnica. Sin embargo, el uso que hagamos de ella es lo que hace la diferencia. Es lo que nos hace a nosotros tener el fruto de esa facultad al servicio del bien. Porque si la usamos mal, las consecuencias no se hacen esperar. Y ahorita hay iglesias donde le llaman el don de profecía. ¿Han escuchado? Y hay personas que solo van a los cultos cuando es la noche de las profecías. ¿Por qué creen ustedes? Por la curiosidad. Curiosidad, consuelo. Pero hay muchas personas que también van porque allí les dicen cosas de su vida o de proyectos o de anhelos que tienen a nivel material, que se les van a realizar los propósitos, que se les van a realizar los negocios, que no se preocupen porque yo tengo una conocida amiga que ella en el don de profecía le decía que ella iba a salir de las situaciones de bancarrota que tenía porque al esposo le iba a salir un trabajo, no sé qué más. O sea, casi muy parecido a lo que dicen aquellos que dicen la buenaventura. Adivinados. Exacto, adivinados. Pero por fe, las personas van porque quieren escuchar algo que les ayude a soportar o a salir adelante. Y a la mano de eso, entonces viene después que hay que dar el aporte para que eso se cumpla. Para que eso se cumpla. Y las personas actúan por fe. Porque se quiere que las soluciones sean ya y no hacer el mayor esfuerzo, hacer el mínimo esfuerzo, ojalá ninguno, por conseguir esas soluciones. Así es, aplica. Cobrar por ella, dice el Evangelio, es desviarla de su objetivo providencial. ¿Y el objetivo cuál era? A ver, premio para que me conteste. Servicio para servir de intérprete a los espíritus y ayudarlos a progresar a la fe, al consuelo. Muy bien, aquí no están dormidos. Quien conoce las condiciones mediante las cuales se comunican los espíritus buenos
así como la repulsión que estos experimentan por todo lo que constituye un interés egoísta y que saben cuán poco se necesita para alejarlos, nunca admitirán que los espíritus superiores se encuentren a disposición del primero que se presente y los convoque poniendo un precio a la sesión. Miren lo importante que es entender que los buenos espíritus no están a merced de todo aquel que quiera comunicarse con ellos, porque hay unas leyes, las leyes de afinidad, leyes de sintonía y todo interés egoísta que ellos observen en nosotros e inmediatamente ¿qué hacen? Dice ahí, se alejan. Ahora ustedes creen que siendo los espíritus seres inteligentes que piensan y más si son espíritus buenos, espíritus superiores, ellos, si nosotros decimos reunámonos aquí ahorita y vamos a preguntarle a los buenos espíritus cómo nos va a ir mañana o pasado, ellos irán a venir a comunicarse con nosotros. ¿Qué pasará entonces? Porque hay personas que creen en que es posible que todos los días un medio se siente y esté recibiendo espíritus de diferentes clases o en diferentes condiciones para poder atender a toda la clientela. Llegará el momento que los espíritus dicen, no, yo no tengo por qué ir porque está cobrando un salario, yo soy el que doy la razón, yo soy el que doy el mensaje, yo soy el que estoy ahí y ellos cobrando. Y si hoy no quiero ir, entonces los medios terminan inventando comunicaciones para poder continuar recibiendo su contribución. Entonces ya no solamente utilizan a los espíritus, engañan a las personas y cobran por estos engaños que realizan. Y fácilmente ahí podrían llegar algunos hermanos ignorantes, dado la circunstancia en que se está respaldando de esa mentira. Claro que sí, llegan los espíritus afines a los intereses de los que se reúnen en esos lugares a convocar a esos espíritus. Espíritus livianos que vienen más adelante. Entonces los espíritus superiores deben encontrar en el medio una preparación. Debe haber una preparación del medio que se da como a través del estudio, a través de su trabajo en la moralización, en la aplicación de las leyes morales en su vida y que todos los días se esté esforzando por hacer el bien y hacer las cosas lo mejor que pueda. También debe ser un medio que practique el recogimiento, que ore, que se prepare, que no le guste, a los medios no les gustan los medios realmente serios y abnegados por su facultad, no les gusta que se les sea ni siquiera reconocidos como tal. Se mantienen al margen de las alabanzas de los que los rodean. ¿Para qué? Para no caer de pronto en la vanidad, en el exceso de regocijo porque lo están alabando, lo están adorando. El medium debe tener también sanas intenciones, que sus intenciones sean siempre las de servir, las de ayudar, las de ser instrumentos dóciles al servicio de los buenos espíritus. Y el deseo de hacer el bien con miras al progreso general, no solamente al progreso individual, sino también al progreso de todos aquellos que le rodean. Que la práctica de la caridad y la tolerancia sean su carta de presentación. Caridad como la entendía Jesús,
que es la benevolencia, ustedes ya lo saben, indulgencia para con las imperfecciones de nuestros hermanos, y el perdón de las ofensas, la tolerancia para poder entender y comprender a los compañeros con los que trabajamos en la mediunidad, en el centro espírita, en la casa, en el trabajo material, en todos lados. Ahí debemos practicar. Esto lo dice en el libro de los mediums, en el capítulo 31, Disertaciones Espíritas, sobre los mediums, ítem 3, el espíritu de Pascal. Él da estas características como características importantes a tener en cuenta por los espíritus superiores para poder trabajar a través de un medium serio, un medium que de verdad quiere hacer las cosas bien. Ahora, ¿quiénes comparecerán entonces a esas reuniones? Los espíritus frívolos, mentirosos, traviesos y la turba de espíritus inferiores de pocos escrúpulos acuden siempre y están dispuestos a responder lo que se les pregunte sin que les preocupe la verdad. Entonces, en esos lugares, en esos sitios donde no se estudia, donde no se sirve, donde no se hay preparación, donde no hay una seriedad en el trabajo mediúnico, van a llegar estos espíritus de esta categoría a engañar, a burlarse, pero que cuando el medio ya terminado su trabajo en este planeta, en este mundo, retorne, allí, ¿qué va a pasar? Allí se los va a encontrar y allí le van a decir: usted cobraba por mí, ahora usted viene a servir con nosotros para que nosotros también podamos tener alguna retribución de todo el trabajo que le hicimos, de todo lo que lo ayudamos. Y los terminan, se puede decir, esclavizando también allí en el mundo espiritual, hasta que se depuren, se arrepientan, porque sabemos, gracias a la doctrina espírita, que no hay penas irremisibles, que todo se puede reparar. La primera condición para conquistar la benevolencia de los espíritus buenos es la humildad, la devoción, la abnegación y el más absoluto desinterés, tanto moral como material. Y ahí vemos un ejemplo del chico Javier, rodeado de espíritus bondadosos, nobles. Estaba Becerra de Meneses, Emanuel, está André Luis, estaba otro espíritu ahí que se ve también con bastante luz. Y todos esos espíritus, ¿por qué acudían a él para que fuera ese instrumento? Porque él fue un espíritu abnegado, humilde, servicial, nunca tuvo ningún interés material y ayudó a tantas personas y recibió tantos libros a través de su psicografía, de la psicografía, que han servido para iluminar conciencias durante mucho tiempo. Entonces, esa es la verdadera mediunidad a la cual aquel que la posea debe aspirar a practicar de esa manera. En resumen, entonces, en el libro de los medios nos dicen: la mediunidad es una facultad que se concede para el bien, y los espíritus buenos se apartan de cualquiera que pretenda convertirla en un trampolín para alcanzar todo aquello que no corresponda a los designios de la providencia. El egoísmo es la plaga de la sociedad. Los espíritus buenos lo combaten y no es lícito suponer que ellos estén a su servicio. Esto es tan racional que sería inútil insistir más sobre este punto. Ya está entendido que no puede utilizarse esa facultad como trampolín ni como manera de retribución de vivir de ella, y que debemos procurar eliminar en nosotros el egoísmo. ¿Para qué? Para tener la compañía de los buenos espíritus. Y en el ítem 9 nos dice:
el maestro Arancate. La mediunidad seria no puede ser ni será nunca una profesión, no solo porque sería desacreditada moralmente y pronto se la asociaría con los que dicen la buena aventura, sino también porque existe un obstáculo material que se opondría a ello. Primero, que se trata de una facultad esencialmente inestable, huidiza y variable, con cuya permanencia nadie puede contar. ¿Por qué es huidiza y variable esa facultad e inestable? Porque depende de quién. De los espíritus. Porque depende de los espíritus que ella pueda ser ejecutada, que pueda ser utilizada. Si no están los espíritus, ¿hay mediunidad? No. No. Por eso nadie puede asegurar que tenga constante contacto con ellos y que pueda utilizar a estos seres inteligentes, a estos espíritus, a su voluntad y a su antojo. Dicen que no hay en el mundo entero un solo medio que pueda garantizar la obtención de un fenómeno espírita en un momento dado. Puede tener las mejores facultades, pero si el espíritu no comparece a comunicarse a través de él, no puede hacer nada. Hay que estar preparado como un excelente instrumento para que ellos decidan hacer un buen uso del instrumento. Así es, debemos estar afinados para ser un buen instrumento. Y ya sabemos cómo. Estudio, trabajo, práctica del bien, moralización, práctica de la caridad, de la tolerancia, el recogimiento, sanas intenciones, el deseo del bien para el progreso general de la humanidad. Y les voy a contar una historia en el libro Los Mensajeros de la Vida del Mundo Espiritual por el espíritu André Luis, el desastre de Acelino. Acelino, un espíritu que en el mundo espiritual se preparó en la colonia Nuestro Hogar. Ustedes conocieron ya el libro La Vida del Mundo Espiritual, Nuestro Hogar. ¿Vieron la película? Bueno, ahí en esa colonia espiritual él se preparó con toda la intención de venir a la tierra. ¿Y cuál era el trabajo que debía hacer? Él se iba a casar con una mujer noble y buena, llamada Ruth. Debería desarrollar esa facultad mediúnica y ponerla al servicio del bien en un centro espírita con la doctrina consoladora como instrumento para el bien de esa facultad. Pero ¿qué ocurrió con Acelino? A la edad de los 20 años ya se había casado, llegó al centro espírita, empezó con sus estudios, fue desarrollando las facultades, entre ellas la videncia, la audición, la psicografía. Y cuando él empezó a tener todas esas facultades tan ostensibles y tan buenas, porque los mensajes eran muy consoladores, orientadores, esclarecedores, de buena fuente, de buenos espíritus que desde el mundo espiritual habían programado con él para que él fuera su instrumento y realizar una labor con esa mediunidad. Él se dejó deslumbrar por esas facultades y empezó a pensar, bueno, pero si los sacerdotes, religiosos y demás cobran por los oficios que prestan, ¿yo por qué no puedo cobrar? Si yo también estoy prestando un servicio. Él dijo, bueno, además, si bien es cierto, yo soy el instrumento, los espíritus no se podrían comunicar si yo no les sirviera de intermediario. ¿Por qué si se puede cobrar para las ayudas que las personas reciben para el cuidado de su cuerpo? ¿Por qué no podré cobrar yo, que puedo servir para su ayuda de el mejoramiento de su alma,
o del consuelo de su alma. ¿Por qué no debe cobrar? Y lo más triste aún es que compañeros invigilantes, que no estudiaban, que no estaban preparados, se aliaron a él del centro espírita y le secundaron su idea. Así es que así mismo tomó la decisión de que él iba a montar un consultorio de mediunidad, que iba a cobrar, iba a poner una tarifa y que a los pobres les iba a cobrar más, un valor más cómodo, porque eran personas necesitadas y porque no tendrían mucho para pagar, y les daba una bonificación para poderlos atender. Así empezaron a llegar a ese consultorio personas ricas para que los asesoraran en los negocios, personas que tenían problemas de infidelidades para que les ayudaran con los compañeros infieles a descubrir todas esas cosas. Y así se fue rodeando de personas, familias ricas que lo consultaban cada vez que iban a hacer algún negocio, alguna situación, y ahí estaba él para prestarle los servicios. Dice él: no supe esperar la compensación que está dada a los que practican la mediunidad con amor, con abnegación, que los frutos son frutos de bien, frutos de amor, frutos de alegría y de regocijo en el alma. No supe esperar esos frutos, sino que decidí cobrarlos por anticipado a través de los goces materiales. Lo alcanzó la muerte del cuerpo. Y cuando llegó al mundo espiritual, allí estaban aquellos. Antes de desencarnar no le faltó la ayuda de los buenos espíritus que a través de los amigos del centro espírita le hablaban, que reflexionara acerca de las cosas que estaba haciendo mal, que eso no era conveniente. Recibió mensajes a través de amigos, de espíritus bondadosos que le orientaban y lo combinaban a que pudiera retornar al camino del bien. Pero todo fue en vano. Su interés material, su egoísmo, su deseo de figurar, porque salía, claro, en las noticias, el medio tal, hizo, claro, ayuda y demás. Llegó al mundo espiritual y allí se encontró con aquellos que lo habían antecedido, espíritus de aquellos que habían desencarnado, que lo contrataban a él. Ahora lo querían y le decían: bueno, dinos qué pasó allá con los negocios que yo tenía, qué pasó allá con las infidelidades que estábamos investigando, qué pasó con tal cosa, con tal. Y lo acosaban, lo atormentaban. Querían de alguna manera recibir lo mismo que él hacía aquí, que fuera el instrumento de la buena aventura de aquellos que ya estaban allí y que todavía, ligados a la materialidad, no habían encontrado la paz. Lloró, gimió, sufrió, pero se mantenía ligado a ellos porque se estableció esa ligación desde aquí, desde la vida material. Pasó 11 años terrenales en esas condiciones de sufrimiento, hasta que por fin pudo, a través del arrepentimiento y de la ayuda de los buenos espíritus, salir de esa región de sufrimiento para empezar una nueva etapa en la existencia como espíritu. Que no nos pase como a seguir, que teniendo las posibilidades de hacer el bien programado desde el mundo espiritual para un trabajo que hubiera podido darle frutos de amor, de paz, no solo a él sino a los que lo rodeaban, se dejó deslumbrar por la vanidad, por el interés material y desvirtuó todo el trabajo que venía a realizar. Pero todos tenemos la esperanza, todos tenemos las posibilidades, porque Dios es un Padre amoroso y a todos nos da la posibilidad
de salir adelante, de superar, de resarcir y de enmendar los errores. Y aquí tenemos un medio también entregado, abnegado y llevando franco. En el ítem 10, que es ya el último, nos dice el Evangelio: la mediunidad es una cosa santa que debe ser practicada con santidad y religiosamente. Es religarnos a nosotros con Dios, con sus leyes, con esas leyes que establecen, que regulan las comunicaciones con el mundo espiritual. Moisés prohibió la comunicación de los espíritus porque en la época de Moisés también se comerciaba con la mediunidad. Por eso él la prohibió, no porque no fuera una realidad, o porque no existiera, o porque fuera del diablo o demás, no, sino porque los que la tenían abusaban de ella. Por eso la prohibió. Pero siempre ha existido. Si existe una clase de mediunidad que requiere esa condición de un modo más absoluto, es la mediunidad curativa. ¿Por qué? Porque en la mediunidad curativa el medium da de sus fluidos, pero son los espíritus los que saben la dolencia, la situación particular del enfermo, y es por el merecimiento ante las leyes de Dios que ellos pueden transfundir esas energías, esos fluidos, y concederles la salud a las personas. No es el medio, es Dios a través de él y de los espíritus que hacen esos trabajos, que llevan esa sanación, esa curación. El medium curador transmite el fluido saludable de los espíritus buenos, de modo que no tienen derecho de venderlos. Jesús y los apóstoles, aunque eran pobres, no cobraban las curaciones que producían. ¿Cuántos curó Jesús? ¿Cuántos? A leprosos, ciegos, la mujer hemorroidea, no dicho tantos, hemorroísa, perdón, y tantos otros que él curó del cuerpo y también del alma, y nunca cobró. Así pues, quien no tenga de qué vivir, dice el Evangelio, busque recursos en cualquier parte, menos en la mediunidad, si es necesario, que no le consagre más que el tiempo que pueda disponer materialmente. Los espíritus tendrán en cuenta su devoción y sus sacrificios, mientras que se apartan de quienes los utilizan como un escalón para elevarse. En el centro espírita, los médicos estudian, se preparan, hacen todo un trabajo para poder lograr poner esa facultad mediúnica al servicio de los hermanos que vienen a nuestra casa espírita, en dolencias físicas, dolencias espirituales, en los pases. Ahí estamos todos sirviendo. Y nunca se cobrará con ningún servicio que presta nuestra casa espírita. Y todos los trabajadores de la casa espírita tienen sus trabajos o tienen sus formas de ingreso afuera. No vivimos ninguno de nosotros de ningún tipo de retribución que recibe la casa espírita. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la mediunidad es de Jesús, no de nosotros, y que todo el bien que se realiza es para la instalación del reino de Dios en nuestros corazones. Por eso sigamos el ejemplo de Jesús. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, una palabra de aliento, un abrazo que reconforte, un esclarecimiento oportuno, una ayuda a través de la invitación a nuestra casa espírita, si están dadas las condiciones, para que todos nosotros podamos ser esos instrumentos en el servicio del bien
Jesús y de nuestro Creador. Muchas gracias.